Vamos a hacer un arroz con pocos ingredientes, sencillo, pero con un par de trucos que será uno de vuestros preferidos. El primer truco, una nota de panceta. Pollo, este es de corral, ecológico, de casa. Antes de cocinar el pollo lo vamos a salpimentar y lo dejamos reposar 1 hora. Una tacita de aceite de oliva virgen. Cuando el aceite está caliente y tenéis las temperaturas a la derecha, echamos las tiras de pimiento rojo, sal y luego de unos 3 minutos reservamos el pimiento. Cabeza de ajos con corte, aromatizamos aceite y echamos el pollo que previamente hemos salpimentado y dejado reposar 1 hora en la nevera. Vamos moviendo el pollo durante unos 5 minutos. Y es cuando los ajos están algo tostados, los reservamos con el pimiento. Y ahora, a continuación, le agregamos la panceta. La panceta se tostará. También suelta grasa, añadiendo una nota muy relevante de sabor. Y por último, añadimos el hígado del pollo cortado. Cuando ya tenemos la panceta y el hígado tostado, también está hecho el pollo. Llegado ese momento, vamos a retirar toda la carne y la reservamos en un plato aparte. Vamos a hacer el sofrito para este arroz. Pimientos verde y rojo. Si hubierais tenido exceso de aceite, lo sacáis. Freímos a media temperatura, fijaros que están a la derecha. 1 minuto más tarde añadimos media cebolla. Y unos 3-4 minutos más tarde, cuando las verduras están tiernas, añadimos el tomate rallado, maduro. Cuando el tomate ha reducido, agregamos el pimentón en dulce, mezclado con ñora, mitad y mitad. La ñora le da un puntito de sabor muy bueno al arroz. Después, ajo perejil picado. Y hemos casi acabado el sofrito. Hemos hecho una salmorreta, añadiéndole pimiento, que es de lo que va el arroz, y un poquito de cebolla. Volcamos la carne al sofrito y mezclamos el conjunto. Otro truco, suelo acompañarme con una copa de cava y con cava vamos a diluir el sofrito y el que no tenga con un vasito de vino blanco. Vamos a hervir durante unos 3 minutos. El alcohol se evapora a la vez que el conjunto se hace un caldo. Y cuando ya hemos conseguido ese primer caldito con el sofrito y la carne, añadimos el caldo. Es un caldo de verduras y fuerte de azafrán. 3 partes de caldo por 1 de arroz. Y vamos a hervir unos 4 minutos a fuego fuerte que se haga el nuevo caldo. Fuego alto y echamos el arroz, un bomba valenciano. En la descripción del vídeo tenéis tienda de productos recomendados. Allí podéis encontrar arroces, paellas y muchas cosas, que lo sepáis. Y mantenemos unos 5 minutos a fuego alto. Luego bajamos a medio fuego y le añadimos las tiras de pimiento rojo, las que habíamos hecho al comenzar. Este pimiento más el que hemos acompañado en el sofrito aporta su sabor protagonista. Y desde que hemos bajado el fuego, mantenemos a media temperatura unos 10 minutos más.
Si os hacéis miembros del canal, tendréis ayuda personalizada en vuestras consultas. Vídeos exclusivos solo para miembros. Y los estrenos antes que nadie. Que tengáis un feliz día.